Millones de personas han dejado su patria, su familia, su hogar, para alcanzar el éxito y la prosperidad en los Estados Unidos. Pero, ¿cuál es el secreto del poder y la prosperidad de esta nación? ¿Cómo con apenas 200 años de historia han podido ocupar el puesto más elevado entre las naciones de la Tierra? Veamos qué hizo de Estados Unidos una gran nación y por qué va rumbo, poco a poco, a la ruina nacional, donde el sueño americano no existirá más. Remontémonos cientos de años atrás, a principios del siglo XVII, después de un largo periodo de persecución papal, en el que hombres sin libertad de culto eran llevados a la hoguera, torturados y martirizados por no sacrificar su fe. Los reformadores ingleses no podían adorar a Dios conforme a su conciencia porque las leyes terrenales lo prohibían. Acechados, perseguidos, martirizados, no esperaban mejores días para lo porvenir. Y muchos se convencieron de que para poder servir a Dios conforme a los dictados de su conciencia, Inglaterra había dejado de ser lugar habitable. Algunos decidieron refugiarse en otros países. A fin de lograrlo, tuvieron que sufrir pérdidas, cárceles y mil dificultades. Se frustraban sus planes y eran entregados en mano de sus enemigos. En su fuga, habían tenido que dejar sus casas, sus bienes y medios de subsistencia. Eran forasteros en tierra extraña. Comprendían que eran peregrinos y aunque vivían en el destierro, en medio de contratiempos, crecían su amor y su fe. Y cuando les pareció ver la mano de Dios señalándoles hacia más allá del mar, un lugar donde podrían fundar un estado y dejar a sus hijos el precioso legado de la libertad religiosa, decidieron avanzar sin miedo por el camino que la providencia les indicaba. Y así llamaron a la ciudad donde llegaron, Providence. La persecución y el destierro abrieron el camino de la libertad. América, tierra de libertad. Cuando circuló por los países de Europa la noticia de que había una tierra donde cada hombre podía disfrutar del producto de su trabajo y obedecer a las convicciones de su conciencia, millares se apresuraron a venir al Nuevo Mundo. Se cumplieron las palabras de Apocalipsis 12:16, pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. La tierra, representando a Estados Unidos, ayudó a la mujer, que es la iglesia fiel de Dios, de ese río de persecución que había echado el dragón, es decir, Satanás, a través del papado. El deseo de tener libertad de conciencia fue lo que dio valor a los peregrinos para exponerse a un largo viaje a través del mar, para soportar las privaciones y los peligros de las soledades selváticas y con la ayuda de Dios echar los cimientos de una gran nación en las playas de América. Quedó demostrado que los principios de la Biblia son las más eficaces salvaguardias de la grandeza nacional, y el mundo pudo fijarse admirado en la paz y prosperidad de una iglesia sin papa y de un estado sin rey. La Biblia era considerada como la base de la fe, la fuente de la sabiduría y la carta magna de la libertad. La Constitución americana garantizaba al pueblo el derecho de gobernarse a sí mismo y también establecía que los representantes elegidos por el voto popular promulguen las leyes y las hagan cumplir. Además, fue otorgada la libertad religiosa,
y a cada hombre se le permitió adorar a Dios según los dictados de su conciencia. El republicanismo y el protestantismo llegaron a ser los principios fundamentales de esta nación. Estos principios son el secreto de su poder y de su prosperidad. Los oprimidos y pisoteados de toda la cristiandad se han dirigido a este país con afán y esperanza. Millones han fondeado en sus playas y los Estados Unidos de América han llegado a ocupar el puesto más elevado entre las naciones de la tierra. La gloria de los Estados Unidos estaba en su constitución, cimentada en la libertad civil y religiosa. Una vez que esto cambie, a la gloria nacional le proseguirá la ruina nacional. Vayamos a Apocalipsis 13, donde se profetiza la caída de los Estados Unidos. Aquí, esta nación está representada por una bestia de 2 cuernos semejantes a los de un cordero, refiriéndose a los principios del cristianismo, pero que finalmente hablaría como dragón, los principios de Satanás. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Pero, ¿qué es la imagen de la bestia y cómo se la formará? La imagen es hecha por la bestia de 2 cuernos, Estados Unidos, y es una imagen de la primera bestia, la cual identificamos en el video anterior, el papado. Fue la apostasía lo que indujo a la iglesia primitiva a buscar la ayuda del poder civil, y esto preparó el camino para el desarrollo del papado, tal como lo predijo Pablo en 2 de Tesalonicenses 2:3, que vendría primero la apostasía y luego sería revelado el hombre de pecado. De modo que la apostasía en la iglesia prepara el camino para la imagen de la bestia. Para que los Estados Unidos hagan una imagen del papado, el poder religioso debe gobernar de tal manera al gobierno civil que la autoridad del Estado sea empleada también por la Iglesia para cumplir sus fines. La imagen de la bestia representa la forma del protestantismo apóstata cuando las iglesias protestantes busquen la ayuda del poder civil para la imposición de sus dogmas. Y es el protestantismo apóstata que llevará al Estado a promulgar una ley en que se deba guardar el domingo como día de descanso, cuya única autoridad es la de Roma. Las primeras pretensiones arrogantes del papado fueron hechas en favor del domingo, y la primera vez que recurrió al poder civil fue para imponer la observancia del domingo como día del Señor. Por tanto, el rasgo más característico de la bestia y por consiguiente de su imagen es la violación de los mandamientos de Dios. La declaración del versículo de que la bestia de 2 cuernos, refiriéndose a los Estados Unidos, hace que la tierra y los que en ella habitan adoren a la primera bestia, que es el papado, indica que la autoridad de la nación americana
será empleada para imponer alguna observancia en homenaje al papado. ¿Y cuál sería este homenaje? Los romanistas declaran que la observancia del domingo por las iglesias protestantes es un homenaje que rinden, mal de su grado, a la autoridad de la Iglesia Católica. El cambio introducido en el cuarto mandamiento cumple exactamente la profecía. La única autoridad que se invoca para dicho cambio es la autoridad de la Iglesia Católica. Aquí, el poder papal se ensalza abiertamente sobre Dios. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Estados Unidos impondrá a los hombres no solo que no trabajen con sus manos en domingo, sino que con sus mentes tendrán que reconocer el domingo como día de descanso. Pero la Biblia señala el séptimo día y no el primero como día del Señor. El cuarto mandamiento declara que el día sábado es el día de descanso consagrado a Jehová. Por boca del profeta Isaías, el Señor lo llama mi día santo. Y el mismo Cristo nos dijo cuando estuvo en esta tierra, el Hijo del Hombre es Señor aún del sábado. Al final de la lucha, toda la humanidad quedará dividida en dos grandes grupos, los que guardan los mandamientos de Dios, incluyendo el día sábado, y los que adoran a la bestia y a su imagen y reciben su marca. Si bien la Iglesia y el Estado se unirán para obligar a todos a que tengan la marca de la bestia, el pueblo de Dios no la tendrá. Apocalipsis 15, 2 y 3 dice que los que habían salido victoriosos de la prueba de la bestia y de su imagen y de su marca estaban en pie sobre aquel mar de vidrio, teniendo arpas de Dios, y cantaban el cántico de Moisés y del Cordero, símbolo de su victoria. La profecía es clara. Cuando los Estados Unidos impongan por ley la observancia del domingo como día de descanso, todo el que guarde el domingo, sabiendo ya la verdad que se encuentra en los 10 mandamientos, honrará con ella al papado por encima de Dios, y sea por conveniencia o por convicción, tendrá la marca de la bestia.